Bendiga, amén. Mi nombre es Pablo Méndez de la Iglesia Tabernáculo de Santidad Lasarte Oria. Estamos iniciando, amén, con un nuevo proyecto, el cual se llama Testimonios, amén. Simplemente enfocándonos en los grandes siervos que han trabajado por muchos años en lo que es el Evangelio de Jesucristo, amén. Siempre respetando a toda opinión. Hay personas y hermanos de diferentes doctrinas que dicen que tenemos que llevar y presentar el Evangelio de Jesucristo, y estamos de acuerdo, pero nosotros, o personalmente, tengo, digamos, un enfoque personalmente que cada testimonio de cada persona a nivel mundial es muy fuerte, y qué más con testimonios de siervos del Señor que han vivido muchos años, aflicciones, caminos muy difíciles. Amén. Realmente ser pastor en cualquier parte del mundo es muy difícil, y hoy te invito a que te quedes para que conozcamos, amén, un poco más de un pastor, amén, que por ejemplo ha impactado mucho e influido en mi vida. Hoy está conmigo, gracias a Dios, el pastor Marcos Fidel Ospina, de la Iglesia Tabernáculo de Santidad en Lasarte Oria, España, ubicado en el País Vasco, en el norte de España. Y primeramente el Señor, amén, Él nos dé unos pequeños clips acerca de lo que va a ser o lo que ha sido su camino o su caminar con el Señor, y alcanzar lo más importante, almas en este norte de España. Amén. Con nosotros el pastor Marcos Fidel Ospina. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Pablo. Y pues es muy importante, y lo estaba diciendo sobre los testimonios. Precisamente la carta a los Hebreos nos habla en el capítulo 11 de grandes héroes de la fe, donde precisamente se habla de su testimonio, de lo que ellos hicieron para merecer estar en ser parte de la Escritura. Pienso que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, y nosotros solo somos instrumentos. Nosotros somos solo vasos en las manos de nuestro Dios. Queremos ser usados por Él, y a Dios sea la gloria. Aquí estamos para mostrar al mundo lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Así que yo estoy dispuesto, no sino que preguntes, y estamos no para satisfacer curiosidades, pero sí para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, pastor. Lo primero, ¿cómo conoció usted el Evangelio? ¿Cuántos años tenía? ¿Ha nacido usted de un núcleo familiar cristiano? Bueno, hermano, realmente mi vida transcurrió en Colombia, en la ciudad de Pereira. Allí hice mi universidad, y fue a la edad de los 30 años cuando el Señor me rescató. Me llamó del mundo. Fue las oraciones de mi esposa la que me llevaron a conocer el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Qué puedo decir? Pues inicialmente, de pronto, es la vida que uno lleva lo que en un momento dado lo arroja y lo coloca en momentos difíciles, quizás de depresión, quizás de angustia, de aflicción. Llegaba un momento donde nada satisface en la vida, donde los logros, donde su trabajo, cuando uno piensa que esto lo va a llenar, que esto va a alcanzar la felicidad que uno busca, uno dice, no, yo me siento vacío. Yo no encuentro lo que es. Pero gracias a Dios, mi esposa me llevó, tenía yo sobre la edad de 30 años, me llevó a una iglesia. Me gustó inicialmente, y tengo para decirte que con el primer culto me quedé en la iglesia, y ahí estoy. ¿Qué fue lo que le gustó desde el primer culto? Pienso que fue directamente el toque de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo atribuirle a nadie en especial nada. Yo pienso que ese día Dios trató conmigo. Dios vio y tocó lo profundo de mi corazón, me desnudó
y me mostró lo ruin, lo bajo, la pecaminosidad que había en mí. Y empezó a hacer un proceso. Amén. Me ha comentado que no nació en una familia cristiana. Y gracias a Dios sus padres le pudieron llevar a la universidad. Amén. Entonces tenía un estudio, una ciencia, un conocimiento. ¿Fue difícil para usted derribar los muros de incredulidad teniendo conocimiento circular? Bueno, realmente cuando Dios va a tratar contigo, Dios trata con personas de todos los niveles. Lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo con grandes hombres en la antigüedad. ¿Y qué puedo decir yo? Realmente, aunque yo tenía un conocimiento, saqué una carrera, gracias a Dios, una ingeniería, pues el mismo proceso que te lleva cuando ya sales, cuando te gradúas y cuando empiezas a vivir la vida, realmente te va mostrando problemas. Te va mostrando lo que tú eres, ¿sí me entiende? No es lo mismo decir uno de que porque sea un profesional ya todo está hecho. No. Dios te lleva, cuando Dios quiere tratar con alguien, cuando Dios quiere salvar a alguien, Dios lo va a llevar a una situación de necesidad. Y yo me encontré en eso, yo me encontré en una necesidad, yo me sentí en un momento en un vacío. Y yo dije, tengo que refugiarme en algo. ¿Por qué? Porque lamentablemente hasta ese momento yo me refugiaba, era en el alcohol, era en las fiestas, era en el mundo, pero yo vi que esa no era la solución. Yo vi que tenía que haber algo más y que había un vacío en mi vida que, como dice la canción, no lo podía llenar nadie. Pero ese día en que a mí me llevaron a un servicio de culto, yo pude ver que había algo más allá. Amén, gloria a Dios. Usted llega, digamos, a la iglesia y directamente conecta con el Señor. Mira y siente que hay algo más, que hay un mundo espiritual. ¿Cuándo comenzó la pasión con el cristianismo? Pues realmente el proceso que Dios comenzó conmigo, yo pienso que fue un proceso acelerado. Fue un proceso rápido. ¿Por qué? Porque, como te decía en un inicio, yo fui a un primer culto y ya quería ir al segundo. Yo le dije a mi esposa, pues, porque cuando se terminó el primer culto que tuve, el primer pastor que tuve, él se acercó muy amablemente, me preguntó, ¿cómo te has sentido? Yo le dije, me parece bien. Y me invitó a que volviera. Y ahí estábamos la semana siguiente. O sea, ese proceso fue de aceleramiento, yo sentí prontamente que Dios me estaba haciendo un llamado. ¿Por qué? Porque tengo para decirte que hubo un proceso en 2 o 3 meses donde yo recuerdo que el Señor me bajó de un lugar y me llevó a ver mi necesidad. ¿Por qué? Porque tanto mi esposa y yo, que teníamos trabajos estables por ese tiempo, nos quedamos sin empleo. Y yo recuerdo muy bien que a mí me liquidaron en la empresa donde estaba. Y lo primero que mi esposa me dijo fue, tú tienes que diezmar. Yo le dije, ¿qué es eso? No, pues que tienes que sacar el 10% de lo que tú ganas y darlo. Recuerdo que por aquel tiempo yo trabajaba en una empresa, era administrador. Y la secretaria, yo le expliqué eso a la secretaria que tenía y me dijo, ¿y usted va a dar esa cantidad de dinero? Era un monto, para ese tiempo era un monto importante. Y yo le dije, pues, si la escritura lo dice, yo lo voy a hacer. Yo no le vi ningún problema. Yo con 2, 3 meses de convertido empecé a diezmar. Gloria a Dios. Y yo puedo decirte de que yo sentí el llamado a servirle al Señor, al ministerio. Yo sentí la voz de Dios que me decía, tú me vas a servir en los 4 o 5 primeros meses de estar de llegar a la iglesia, con decirte que no me había bautizado. Porque en aquel tiempo a nosotros no nos bautizaban pronto, a nosotros nos daban un proceso de espera. Un proceso de espera que en mi caso fueron 9 meses. Pero yo ya tenía el llamado de Dios. Nosotros vemos como hoy muchas veces se le pregunta a los jóvenes en la iglesia y no saben si Dios los está llamando para servir o no. Es correcto. Pero yo ya sabía, aunque no sabía el tiempo.
Gloria a Dios. Su proceso muy acelerado en iglesia, esperar 9 meses para ser bautizado en agua. ¿Cuándo llegó el bautismo en el Espíritu? Ese fue un poco más tarde, porque recuerdo muy bien que en el año 1996, siendo las 11 de la noche de un 31 de diciembre, yo fui a las aguas del bautismo. Amén. Recuerdo muy bien, en mi país por ese tiempo es tiempo de natillas, tiempo de tamales, tiempo de fiestas, las fiestas de fin de año. Y yo recuerdo que ese 31 yo estaba en ayuno. Mi esposa me dijo, debes ayunar. Yo realmente me dejaba guiar por ella. Y yo recuerdo que en esa fecha yo fui, visité a mis padres, les dije, Dios los bendiga, pero yo no voy a participar con ustedes esta noche de diciembre. Es lo que llamamos la Nochevieja. Sí. No voy a participar de ello. Y me dijo, ¿por qué? Porque hoy me voy a bautizar. Ellos no entendieron nada, porque mis padres están arraigados al catolicismo. Sin embargo, esa noche, entre las 10 o 11 de la noche, yo estaba descendiendo a las aguas del bautismo. El proceso del Espíritu Santo para mí tardó un poco más, inclusive para mí es algo, la fecha exacta no la tengo, pero sí recuerdo que fue en mi casa, fue en la casa, yo me arrodillé, eso fue más o menos 2 años después, cuando yo pude experimentar el hablar en lenguas. Realmente la primera vez que yo me di cuenta que hablé en lenguas. Yo recuerdo que ya Dios había orado, pero nosotros tenemos el conocimiento, el pensamiento, nuestra doctrina de que pues debemos hablar en lenguas. Y yo no recuerdo haberlo hecho antes de 2 años. Pero sin embargo, yo sí sé que Dios me usaba grandemente en ese tiempo. Inclusive yo ya enseñaba, yo ayudaba en los grupos de crecimiento, en los rediles o las células que llamamos allí. Muchas veces llevaba yo la dirección de un servicio y todo, pero yo nunca tuve la convicción inicial en los 2 primeros años de haber hablado en lenguas. Pero sí, yo veía y la gente me decía, y ancianos me decían, es que tú estás mostrando el fruto del Espíritu Santo, simplemente que a lo mejor no te has dado cuenta. Amén. 2 años espero para que el Señor... Para tener una convicción de ello. Una convicción. Sí, una convicción, porque yo pienso que muchas veces la gente está equivocada pensando que es que si no estamos hablando en lenguas a cada rato no tenemos el Espíritu Santo. No, yo pienso que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo recuerdo, yo decía, Señor, yo necesito hablar en lenguas. Quizás fue algo que se me volvió tan necesario en mí que yo mismo lo refrenaba. Realmente, era eso. Entendido. Pero a mí alguien me dijo, no, el Espíritu Santo está ahí, simplemente déjalo que afloje, simplemente déjalo salir, ¿se me entiende? Pero yo pude experimentarlo luego. Yo pregunto esto porque realmente en muchas iglesias vemos que a algunos hermanos les cuesta, amén, y yo sé que los hermanos caminan y muchas veces se estresan porque no pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y bueno, creo que lo que usted ha dicho, una convicción, la convicción es positiva. ¿Cuándo llegó el primer pensamiento o la voz de Dios que le dijese, te necesito en el ministerio, necesito que me sirvas y que guías a mi pueblo? Bueno, precisamente, o sea, primero quiero ir un poco a lo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que dices referente a hermanos que creen no tener el Espíritu Santo, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos algo. Una cosa es recibir el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y otra es el don del Espíritu Santo, el don de lenguas. Eso es. El don de lenguas, precisamente, que es el que nosotros buscamos. El Espíritu Santo está ahí, pero muchas veces nosotros buscamos es directamente el don de lenguas, porque tenemos la convicción de que se necesitan las lenguas como señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo, y estoy totalmente de acuerdo porque lo dice la palabra, pero nos aferramos tanto a esto que no nos damos cuenta de que el Espíritu está ahí, simplemente que no tienes el don de lenguas. Eso es lo que hay que tener muy presente, ¿se me entiende? Entonces, yo sé que yo el don de lenguas no lo tenía en un principio. Yo lo vine a tener muchos años después, 6 o 7 años después, el don de lenguas, ¿se me entiende? ¿Por qué? Porque lo empecé a pedir.
Pero no, porque en un principio es que lo que tenemos que de pronto pensar es quitarle la idea a la gente de que el don del Espíritu Santo es el mismo don de lengua, no es lo mismo. ¿Se me entiende? Es parte, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos cerrándole el camino a las personas pensando que no tienen el Espíritu Santo, cuando nosotros vemos que Dios los usa de gran manera. Sí. Amén. En cuanto al llamamiento, al servicio a Dios, yo pienso que Dios me llamó a mí en los primeros 3 meses. Yo sentí claramente la voz de Dios que me decía, tú me vas a servir en el ministerio. 3 meses. Sí, 3 meses, no estaba bautizado ni nada, pero yo escuché la voz de Dios cuando me decía. Y esto es un proceso. Esto es un proceso de capacitación, de saber que Dios te va a preparar, hace un llamado, te capacita y luego te envía. No hubo ningún miedo al escuchar a la voz del Señor y saber la gran responsabilidad que lleva un pastor. No hubo ningún miedo, ninguna inquietud. No, yo pienso que miedo no. Yo pienso que siempre debe haber un temor reverencial. Ese temor reverencial sí tiene que existir. Y yo sí sentí un temor de saber que Dios me estaba llamando a esto. Pero también sabía que aquel que me llamó me iba a preparar. Amén. Me iba a capacitar. Y yo no sabía lo que se iba a venir en ese momento sobre mi vida. Todas las tribulaciones, las pruebas y las dificultades que yo experimenté con mi familia los primeros 4 años de conversión. Antes de que Dios me hiciera un salto para venir a España. Gloria a Dios. Viniendo a España, ¿fue muy fácil encontrar una iglesia pentecostal unida internacional o cómo fue el proceso? Bueno, cuando yo llegué a España en el año 2000, la situación se dio a raíz de que, nadie se quiere venir de su país así como así. Simplemente que es la misma situación económica la que lo arroja a eso. Dios permite que las cosas sucedan. Como en el libro de los Hechos, permitió que hubiese una persecución para que la iglesia fuera dispersa por muchos lugares y la iglesia fuese llevando el Evangelio de Cristo. A nosotros nos llevó a una situación económica donde el país estaba muy mal, donde mucha gente estaba viajando. Y precisamente nosotros nos vimos en la necesidad. ¿Por qué? Porque llegamos a un momento tan, digámoslo así, tan desesperante en mi familia, donde nosotros casi no teníamos que comer. Donde nosotros, a mí me tocó experimentar un terremoto que hubo en la ciudad de Armenia en el año 99. Y eso fue uno de los puntos que ya nos mandó a salir del país. ¿Por qué? Porque nosotros quedamos sin dónde vivir. Recuerdo que mi padre tenía una casa alquilada y mi padre, al ver la situación, la mandó a deshabitar para que nosotros nos fuéramos a vivir allí completamente gratis, porque no teníamos con qué pagarle. Y allí empezamos a ver una situación donde había días donde nosotros no teníamos prácticamente que comer. Nosotros comíamos porque Dios nos enviaba a alguien. O sea, nosotros aprendimos a vivir en ese sentido por la fe. A sentarnos con mi esposa y con mis hijos en una sala, así como en este momento, y a esperar, como decía mi esposa, que era la que conocía bien del Evangelio en ese momento, a decir, Dios enviará a alguien por ahí. Alguien va a tocar en esa puerta para que nos traiga algo de comer. Y nosotros lo vivimos en esa forma. Nosotros pudimos experimentar eso. Entonces llegó una situación donde la necesidad se volvió apremiante. Y Dios nos abrió una puerta en España. Amén. Antes de seguir, ¿usted vino siendo pastor en Colombia? No. ¿O vino aquí a ejercer el ministerio? No, yo en Colombia simplemente servía, predicaba, pero allí no ejercía ningún cargo oficial. No tuve cargo oficial. Yo en Colombia estuve 4 años convertido. Yo me bauticé en diciembre del 96 y me vine a España en el 2000. O sea, fueron 4 años. Luego que llegamos aquí a España, yo lo primero que pensé fue en buscar la iglesia, pero no encontraba la iglesia del nombre. No la encontraba. Fue
ya después de mes y medio, casi 2 meses, cuando en Madrid me encontré con un hermano de allá, de Pereira también, un conocido, y él me dijo, no, es que aquí hay una iglesia pentecostal, y él me llevó allí a la iglesia pentecostal, que es la iglesia a la que pertenecemos ahora, la Internacional. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos hijos tienes, pastor? Bueno, gracias a Dios tenemos 2 varones y 2 hijas. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo fue estando y encontrando la iglesia aquí en España, en Madrid? ¿Cómo fue el proceso con su pastor que lo envió al ministerio? El proceso del ministerio, bueno, fue algo bonito. Hay que tener en cuenta de que fue un proceso que duró 4 años. Como les digo, yo tenía 4 años de conversión en Colombia, Amén. Pero cuando llegué aquí todavía faltaba mucho en el proceso. Venía en la mitad del camino, como se dice. Yo empecé a trabajar, a tener varios trabajos, pero el principal fue uno de construcción. Yo estuve 13 años en la construcción, en 4 años y medio en Madrid. Y entonces allí encontramos la iglesia, que era el tabernáculo de alabanza. Nosotros estuvimos allí bajo la dirección del pastor Gerardo Guevara, y pues realmente con él rápidamente, antes de 1 año, ya cuando nosotros llegamos, la iglesia era de 30, 40 personas cuando llegamos en el 2000, pero esa iglesia empezó a crecer. Esa iglesia en 2 años ya tenía 300 personas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque era un tiempo donde venían muchos hermanos ya convertidos de Latinoamérica. La iglesia empezó a crecer y a mí se me dio el cargo de diácono allí en la iglesia. Y empezamos a servir. Recuerdo que hacíamos mucho trabajo de evangelismo en el Retiro, en el Parque de Retiro en Madrid. Teníamos allí nuestro servicio. Y yo lo que empecé a sentir y a ver primeramente fue de que había mucho líder en la iglesia. Había muchas personas sirviendo. Entonces nosotros teníamos oportunidades de ir a la calle, pero yo siempre sentía aquello de que yo necesito dar más. Yo necesito dar más. Yo eso lo sentía en mí. Yo necesito dar más. Cuando yo hablé con el pastor, porque recuerdo que yo era el que preparaba la gente para el bautismo. Para el bautismo en agua, yo les daba el estudio bíblico. Recuerdo muy bien, se me quedó grabado de que en una oportunidad, un domingo, bautizamos 19 personas. El pastor me dio la oportunidad de bautizar la primera persona allí, siendo diácono. Fue una niña, fue la primera persona que yo bauticé. Entonces, pasado este tiempo, yo vi que yo necesitaba hacer algo más. Y yo directamente hablé con el pastor. Yo no me fui a nada más, ni a pensar cosas malas, o que voy a hacerme sentir mal dentro de la iglesia, porque de pronto no estoy teniendo la continuidad en las predicaciones, en la labor. No, directamente hablé con el pastor y le dije, pastor, yo me siento que no estoy dando lo que es. Yo siento que no puedo esperar tanto para hacer un servicio, para que me ponga a predicar, para que me mande a hacer algo. Y él dijo, es que es el momento que el Señor te está llamando a salir. Así me lo dijo muy claro, es el momento que el Señor te está llamando a salir. Ora con tu esposa, me lo dijo muy claro, con tu esposa, y miren España, miren un lugar donde el Señor les muestre. Me puse de acuerdo con mi esposa, empezamos a orar, y ella misma fue la que me dijo, amor, pero tú no tienes una prima en el norte de España. Y era en Bilbao. Sí. Era en Bilbao, donde yo tenía una prima. Ella me dijo, pues llamémosla a ver qué nos muestra. Si llamándole a ella nos da la oportunidad de ir y de pasar en su casa, o en los pisos, como se dice aquí, en su piso un fin de semana, es porque el Señor quiere abrirnos una puerta. La llamé, le dije, prima, me gustaría ir a conocer esa parte de España. No sé si me puedes recibir con mi esposa. Me dijo, primo, venga para acá, aquí está el fin de semana y lo que quiera. Y así lo hicimos. Eso fue en el año 2004, por allá por marzo del 2004. Empezamos a ir. Estuvimos allí hablando con ella. Eso fue un viernes en la noche. Recuerdo muy bien que nos íbamos el viernes en la noche y nos veníamos el domingo en la tarde.
¿Cuál fue nuestra primer labor allí? Primero que todo, hablarle a la familia. El sábado nos levantábamos y nos íbamos para la calle a hacer trabajo de calle. A hablarle a la gente, a pegar publicidad en los postes, porque en aquel tiempo se podía pegar publicidad en los postes. A nosotros se nos empezó a conocer como los Jesús te ama. ¿Por qué? Porque toda nuestra publicidad era Jesucristo te ama. Ven a Jesucristo, Hechos 2:38. Gloria a Dios. Esa era nuestra publicidad, pegándolo en todos lados, y la gente empezaba a llamarnos, algunos con tono burlesco, otros se reían de nosotros, pero la gente empezaba a responder, y empezamos a llenar así. Íbamos cada 15 días, recuerdo que íbamos, el pastor, la iglesia me pagaba mi billete de viaje, pero el de mi esposa lo pagaba yo, y así hicimos esta labor marzo, abril, mayo y junio. Y ya por ese tiempo yo hablé con mi esposa y le dijimos, bueno, ¿por qué no nos buscamos un piso aquí? ¿Por qué no buscamos un lugar donde vivir en San Sebastián? Ella, que era la que estaba, tenía más la posibilidad, recuerdo que ella se puso en estos trámites, empezamos a buscar y el Señor nos abrió las puertas allí. Gloria a Dios. El Señor nos abrió las puertas en Bilbao, y recuerdo que para un 31 de julio del 2004 hicimos el culto inaugural en Bilbao. ¿En su casa? No, eso fue en un pequeño local que conseguimos. A eso iba. Primeramente quiero aclarar que nosotros estamos en España, amén, Europa, y puede haber alguna similitud con Estados Unidos. Muchas personas piensan que las organizaciones evangélicas te pagan por ser pastor y te consiguen y te dan todos los instrumentos y herramientas, lo cual no es así. No es así. Entonces yo iba hacia ahí. Usted ya estaba establecido en Madrid, sale hacia el norte de España, Bilbao, pero digamos sin recursos. ¿Cómo fue que el Señor abrió una puerta, otra puerta? ¿Cómo es vivir de fe? Es un punto muy importante, hermano Pablo, lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque en Madrid nosotros teníamos un trabajo estable, ya teníamos un piso en hipoteca, habíamos conseguido un piso, estaba hipotecado, pero ya teníamos un piso. Cuando nosotros decidimos marchar a Bilbao, a trabajar Bilbao, nosotros no nos importó que hubiera piso, no nos importó que teníamos trabajo. Recuerdo que el jefe que yo tenía en aquel tiempo me dice, pero Marco, ¿cómo vas a dejar el trabajo y te vas a ir al País Vasco donde no conoces nada? Donde no sabes qué vas a encontrar. Y yo le dije, simplemente es un llamamiento que yo tengo. Amén. Y yo voy para allá. El Señor sabrá qué hace con nosotros. Amén. Y dejamos el piso en Madrid, dejamos el piso. Quiero argumentar, pastor, que creo, según mi perspectiva, que en Latinoamérica abrir una obra es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque yo creo que en América en general se ha evangelizado más, se ha trabajado más, y el Señor toca a los corazones de las personas, y no faltan las personas que te dicen, te regalo un terreno, y posteriormente, aunque sea una comunidad humilde, todos cooperan y comienzan a comprar materiales y tal, pero estamos en Europa, estamos en España, en el norte, y aquí la mayoría de personas son ateas. Nadie te va a decir, toma €1 para la iglesia. No. Eso lo quiero aclarar para que vean la perspectiva de la complejidad de abrir una obra aquí en el norte. Claro, el asunto de esto es que es un proceso. Latinoamérica ya ha tenido un proceso, ya nuestras iglesias allá son iglesias de 80 años, de 60 años. Nosotros aquí llevamos 25 años. Eso lleva la obra en España con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la IPUE de España. Amén. Entonces, ¿el asunto cuál es? El asunto es que tenemos que entrar en esta cultura.
tenemos que dar a conocer el Evangelio de Cristo. Cuando verdaderamente la gente empiece a tener un compromiso, a conocer, a ver de verdaderamente lo que Cristo ha hecho, lo que Dios ha hecho en su vida, sabemos que va a llegar un momento también donde la gente se va a soltar como en Latinoamérica, donde la gente va a tener un compromiso real con la iglesia de Cristo. Pero todo es un proceso, no podemos decir que de pronto unas almas sean más difíciles que otras, no, es el proceso de Dios en los corazones. Es Dios obrando en cada uno, ¿se me entiende? Amén. Entonces, porque nosotros vemos que hay territorios en Latinoamérica que son muy difíciles, donde tampoco se ha podido entrar totalmente, ¿se me entiende? Ahora, aquí también existe lo mismo en Europa. Hay lugares que son más difíciles, digámoslo así, pero realmente cuando Dios va a salvar a alguien, Dios lo va a salvar. No hay problema en ese sentido. Dios va a orar. Nosotros tenemos que trabajar. Somos nosotros los que tenemos que trabajar. Amén. ¿Cómo fue la primera puerta que el Señor abrió en Bilbao? A ver, en Bilbao, nosotros debemos tener en cuenta es que en Bilbao Dios nos hace un llamamiento. Nosotros tenemos inicialmente un trabajo que se inició, por ejemplo, un grupo allí, digámoslo allí, con la familia, con algunos conocidos en Bilbao. Cuando Dios nos permite abrir el primer local, recuerdo que era un local de 60 metros, un local pequeño, un local de 60 metros nomás. Allí empezamos y allí nosotros empezamos con 12 personas. 12 personas. 12 personas que poco a poco se diluyeron porque eran personas que simplemente estaban ahí mirando a ver, era el inicio que Dios quería dar. Pero yo empezamos a captar almas. Recuerdo que llegaron 2 hermanos, una hermana colombiana y un hermano colombiano fueron los primeros que llegaron a trabajar conmigo. Recuerdo que en unos meses el misionero que teníamos en ese tiempo, que era el misionero Gary Sones, él vino, él me llamó y me dijo, hermano Ospina, yo tengo un grupo de hermanos por allí en Bilbao que están buscando la iglesia. Quiero acercarme para llevarlos a la iglesia. Ese grupo, él llevó un grupo de alrededor de 20 filipinos, de personas de este país, de Filipinas, y con ellos y con un grupo que ya estaba llegando de entre bolivianos, de entre colombianos y ecuatorianos, empezamos un bonito grupo allí. Empezamos a trabajar con ellos. Que habían problemas, habían cosas, sí, porque hay que tener en cuenta de que aquí en España no es lo mismo que vivimos en Colombia años atrás. En Colombia no importaba que tú hicieras ruido, que tú tocaras la música alta, que no importa las oraciones en un tono alto de voz. Pero aquí era muy distinto. Así es. Aquí nos empezaban a cerrar los locales simplemente porque a la gente no le gustaba. Entonces recuerdo que ese primer local de 60 metros no estuvimos más de 4 meses. 4 meses estuvimos ahí, tuvimos que buscarnos otro lugar y así empezó la situación de nuestras iglesias aquí en España, donde para poder tener un local adecuado tenemos que cumplir una serie de requisitos que manda el ayuntamiento. Entonces, claro, todo esto es un trabajo, es una lucha continua. ¿Por qué? Porque también esto requiere de una economía que no tiene la iglesia de momento. Así es. Amén, gloria a Dios, amén, porque que el Señor realmente ha trabajado, amén, aquí en el norte de España. Y metiéndonos un poquito más, pastor, en su familia, ¿cómo son los primeros 3, 4, 5 años teniendo familia? ¿Cómo caminan los hijos? O sea, es muy difícil. ¿Cómo toman los hijos el tener a un padre pastor? Es todo un proceso y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos llamados al ministerio, nosotros somos llamados con la familia. Así es. Con la familia, correcto. Con nuestra esposa, los que tenemos ya hijos con nuestros hijos. Y todos tenemos que pagar un precio. Definitivamente. Y realmente la esposa, yo soy de los que digo que si hay alguien que paga un precio en la obra, es la esposa.
La esposa del pastor Así es la que es. paga un precio muy alto. Y los hijos también. ¿Por qué? Porque los hijos siempre van a estar en la mira de la iglesia. Siempre van a mirar qué hace tu hijo. Tu hijo tiene que ser el mejor ejemplo. Siendo aún niños, tienen que ser ejemplo. ¿Por qué el hijo del pastor se sube al altar? ¿Por qué el hijo del pastor gritó? ¿Por qué el hijo del pastor hizo esto? Los demás niños pueden hacerlo porque son los niños de los hermanos, pero el del pastor es muy criticado. La esposa del pastor es muy criticada. La esposa del pastor tiene que ser ejemplo en todo. Nosotros tenemos una situación que vivimos en las iglesias, es que el pastor tiene un respeto, al pastor se le respeta, pero a la esposa del pastor no se le respeta. A los niños, a los hijos de los pastores se les ve como si un chico falla, porque llegan a su adolescencia, a una edad ya jóvenes, y fallan como todos los jóvenes fallan. A ellos no se les perdona. No. Porque son los hijos del pastor. Entonces, en mi caso especial, cuatro hijos, 2 chicos y 2 chicas. Así es. Cuando yo salí de Bilbao, de Madrid para Bilbao, a mí me dijo el pastor, es que usted lleva un equipo de trabajo. Mi hijo mayor, Wilson, ya había hecho la primera predicación en la iglesia, ya había predicado una vez. Gloria a Dios. Mi hija Jessica ya sabía tocar la organeta. Los otros 2 estaban más pequeños, pero sin embargo el tercero ya había sido bautizado y había recibido el Espíritu Santo. Entonces, claro, la iglesia, cuando nos despacharon, nos dijeron, es que ustedes ya llevan un equipo de trabajo. Claro, pero lo que uno no sabe es lo que se va a encontrar en la ciudad donde va. Nosotros llegamos a Bilbao y en el primer año y medio, mi hijo mayor se apartó. Luego, mi hija, la mayor de las 2 chicas, también se apartó. Entonces yo me encontré en un momento que ya no tenía el predicador asistente y ya no tenía la hija que tocaba la música, que me llevaba la música. Entonces estaba con mi esposa y los 2 chicos menores. Entonces mire que todo este proceso nosotros tuvimos que enfrentar lo que los hijos viven. Así es. Los hijos, 2 hijos apartados. Tremendo. Pero teníamos que seguir adelante. Con los otros pequeños, ahí estábamos, siguiendo adelante, trabajando, porque lo que sí yo entendí, lo que el Señor siempre me mostró es que el llamamiento es de nosotros, es del padre y de la madre en un momento dado. Y teníamos que seguir adelante. Amén. Pero el Señor le da las fuerzas a uno para seguir. Amén. Hace un par de meses tuve la oportunidad de estar en Barcelona y escuché al pastor de Barcelona decir una frase: bienvenidos líderes, en este camino se sufre mucha traición. Que como pastor, ¿cómo soporta este caminar sabiendo que probablemente como pastor lo da todo para que personas conozcan al Señor? Y luego recibir digámoslo por así, para minimizar, un maltrato hacia su persona. ¿Cómo lo trata? Porque este camino sí que es constante, que las personas sean así, lamentablemente. Hay muchas rosas que tienen muchas espinas. ¿Cómo lo lidia usted, pastor? Bueno, realmente nosotros debemos entender que el llamamiento que Dios nos hace es un llamamiento fuerte. Nosotros estamos llamados. Si Cristo sufrió el vituperio, si Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, si Cristo sufrió la traición de parte de uno de sus propios discípulos, nosotros tendremos que afrontar situaciones muy difíciles. A nosotros nos va a tocar vivir situaciones muy difíciles y todo pastor sabe que tiene que vivir esto. Nosotros tenemos que entender que vamos a sufrir la traición de aquellos que nosotros mismos ayudamos a llegar al Evangelio de Cristo. Que nosotros vamos a darlo todo por ellos, pero ellos nos van a fallar. Esas cosas nosotros tenemos que entenderla. Así es. Nosotros tenemos que aprender como lo que el apóstol Pedro nos dice: apacentad la grey de Dios. Voluntariamente dice:
no con situaciones, hermano, no como para enseñorearnos, no por ganancia, no por buscar otro tipo de cosas. Nosotros debemos entender de que nosotros estamos llamados para este ministerio, para sufrir las situaciones más difíciles. Amén. Cuando tú tienes un grupo preparado, ese grupo se te puede volver atrás. Ese grupo puede irse en tu contra. Ese grupo se puede ir en contra de tu propia familia. Pero estamos llamados para eso. Amén. Tenemos que saber afrontar esa situación. ¿Usted cree que esto es lo peor que puede experimentar un pastor? ¿La traición? ¿O hay algo que probablemente no sabemos y sea más pesado, más fuerte de resistir? Bueno, yo pienso que realmente cuando tú tienes un llamamiento de parte de Dios, tú sabes que estas cosas van a suceder. Tú sabes que estas cosas van a pasar. Tú tienes que estar preparado para las situaciones más diversas. ¿Me entiendes? Recibir la traición, yo creo que todos la hemos recibido. Todos los pastores la hemos vivido en un momento, gente que se viene en contra de nosotros, gente a la cual es como se dice, el Señor mismo lo dice en su palabra, aquel que comía conmigo, aquel que mojaba el pan conmigo, ese fue el que lo traicionó. Entonces cuando estas cosas ocurren de personas muy cercanas, de discípulos que tú has trabajado durante muchos años, duele mucho, pero la misma palabra de Dios dice que nosotros no hemos sufrido hasta el cansancio. Nosotros no hemos sufrido hasta el último. Nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que mirar a la cruz y realmente ver todo lo que sufrió Jesucristo por nosotros. El justo por los injustos. Amén. El hombre que nunca pecó por los pecadores. Entonces, ahí es donde nosotros miramos y sabemos que nosotros no hemos pagado el precio que hemos de pagar. Amén, gloria a Dios. No, bueno, este camino realmente es muy fuerte, pero tiene cosas que tenemos que afrontarlo con la oración, que nos fortalece. Pero bueno, también tiene cosas bonitas como ir a la presencia del Señor, que para mí es lo fundamental y lo más precioso, pero también entrar en una organización e ir ascendiendo, ¿no? Como líder del país, como hoy en día el presidente Marcos es tesorero nacional de la Iglesia Pentecostal Unida en España. Amén. ¿Cómo es el proceso, pastor, de ir creciendo como, por ejemplo, ser un supervisor del regional, posteriormente distrital y llegar a la Junta Nacional? Bueno, yo pienso que es importante tener en cuenta de que las entidades, las iglesias están organizadas. Así es. Nosotros tenemos que organizarnos y eso es bíblico. Eso es bíblico. Ahí está el consejo de Jetro a Moisés, donde había que tener una organización. ¿Para qué? Para que las cosas no se vayan por otro lado, donde hay que tener control sobre las iglesias, sobre los grupos, sobre los métodos administrativos, sobre la parte financiera. Todo esto es muy importante organizarlo. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a manejar lo que dice la misma palabra lo dice, que nosotros somos administradores. Así es. Nosotros tenemos que aprender a administrar. Entonces, lo que nosotros entendemos y lo que debemos mirar es que Dios mismo muestra a la iglesia, muestra a los líderes, a aquellas personas que por su capacidad, por su crecimiento, pueden ser llamadas a estas labores. Y pues Dios me ha permitido ya desde hace unos años servir en el área de la tesorería en la Iglesia Pentecostal Unida de España, y pues aquí estamos hasta que el Señor lo quiera, hasta que el Señor nos permita estar colaborando, trabajando. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice de que todo se requiere de todo administrador que sea hallado fiel. Eso es fundamental. Yo pienso que para servirle al Señor en una junta directiva, en una junta distrital, en una comité regional, ante todo hay que ser fieles. Amén. Gloria a Dios. Aproximadamente tiene 20 años de estar en el País Vasco. ¿Cómo ha entrado a la cultura vasca? Sabiendo que en el norte siempre es un poquito los ánimos secos, un poquito más
rudos. ¿Cómo entra usted y le habla del Evangelio? Bueno, pienso que el aspecto de entrar en una cultura es algo muy bonito. Así es. Y nosotros podemos ver en España lo diferente que son las culturas. Multicultural. Bastante, bastante. Cada comunidad en el país es muy diferente la forma de tratarlo. Yo pienso que Dios escoge, llama a la persona indicada para cada lugar. Yo pienso que lo más importante de esto siempre es que tú llegues a amar ese lugar. Yo estuve 15 años en Bilbao y yo pienso que yo di lo que más tenía por dar por Bilbao. Amaba ese lugar. Yo amé Bilbao mucho, la iglesia allí, las almas allí. Pero lo que yo pude notar es cómo Dios, cuando te quiere mover y te lleva a otro lugar, Dios hace que tu corazón cambie, que tu sentir cambie. La mayoría de pastores aquí en España llegan, se radican en un lugar, trabajan por ese lugar, la iglesia en ese lugar, y se quedan y quieren echar raíces ahí, y si la iglesia crece y la economía crece y les va bien, se quedan ahí, no se van a mover. Pero yo no, el caso mío fue contrario. ¿Por qué? Porque yo sentí el llamamiento hacia la parte de Guipúzcoa. Yo alguna vez porque Dios nos dio la oportunidad desde Bilbao de trabajar Santander, de abrir Santander, con un discípulo abrir también Vitoria. Nosotros trabajamos en poblaciones como Arechavaleta aquí en Guipúzcoa, nosotros trabajamos Sumaya aquí en Guipúzcoa y trabajamos Lasarte. Y yo en ese caminar llegué a San Sebastián. Y yo empecé a sentir algo especial por San Sebastián. Y es algo que está ahí, que está ahí, que está ahí. Y cuando el Señor me muestra a mí, me dice, tú vas a ir a San Sebastián. Yo lo sentí. Yo siempre he sentido el llamado de Dios muy claro. Amén. Y recuerdo muy bien que hablando con mi yerno, que ahora está en Bilbao, él decía que él no entendía cómo podía yo amar en este momento más San Sebastián que Bilbao. Y yo le dije, es algo que Dios colocó ahí. Es algo que Dios coloca ahí. Solamente Dios lo hace. Sí, solo Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque yo en este momento yo puedo decir, para mí, la ciudad que yo amo, que yo quiero trabajar, la visión que Dios me ha dado es San Sebastián. Y pues tengo algo que decirle. Por ejemplo, mi nieto mayor es hincha del Athletic de Bilbao. A él le gusta el Athletic de Bilbao. Pero él dice, mi abuelo es de la Real Sociedad. Amén. Y ahí es donde está esa cuestión de cómo chocan las cuestiones de que si uno estaba allí con los Leones, como se le llama al Athletic de Bilbao, ¿cómo luego estás mirando un equipo de aquí, que es la Real, que son los rivales? Son rivales. Son rivales, son dos equipos contrincantes por ser del mismo lugar. Entonces, son cosas que yo siempre digo, Dios coloca eso, porque Dios te coloca un sentir de amar el lugar. De amar hasta nosotros no somos dados en la idolatría, en una situación idolátrica de idolatrar un equipo de fútbol, pero uno siente y uno defiende ese color. Sí, sentido de pertenencia. Sí, un sentido de pertenencia. Y uno dice, la playa más hermosa para nosotros es la playa aquí de San Sebastián, la Concha. Y eso es algo que uno habla con eso y hasta le brillan los ojos. ¿Por qué? Porque uno siente que hace parte de este lugar, que aquí es donde el Señor te llamó. Y uno empieza a tomar carga totalmente por las almas en este lugar. Amén, gloria a Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Aleluya. Vamos a retroceder un poquito la conversación y recordar que usted ha dicho que en un intervalo del tiempo sus dos hijos mayores se apartaron. Sí. Cuando estaba en inicio lo que es la iglesia de Bilbao. En Bilbao. Pero hoy en día es totalmente diferente. Hoy en día su hijo mayor es pastor y su hija que le sigue es hija de pastor. Entonces experimentamos cosas negativas como humanos, pero también cosas positivas. ¿Qué grado de satisfacción usted tiene ahora mismo que sus hijos están en un ministerio y sus nietos vienen creciendo en el ministerio? Yo pienso que todo es un proceso. Así es. Y como decía
antes, los hijos de la familia pastoral, los hijos del pastor, tienen que pasar por situaciones muy difíciles. Los hijos del pastor tienen que sufrir situaciones difíciles. Ellos mismos tienen que entender su condición de la necesidad de la salvación. Ese es un punto fundamental. Nosotros muchas veces levantamos los hijos con la idea de que ustedes nacieron para ser salvos, ustedes nacieron para servirle al Señor, pero no les dejamos vivir su proceso. Y los hijos del pastor tienen que vivir su proceso. A veces nosotros tenemos que entender de que un hijo tiene que caer para que el Señor lo levante. Así es. Y eso es fundamental. Yo tuve la oportunidad de hablar con un hermano en Madrid de familia pastoral. Y él me decía, es que yo llegué a pensar que yo no le debía nada al Señor. Porque él se consideraba que no tenía pecado. Él lo llegó a pensar. Ya cuando hablaba conmigo ya me decía, pero yo ya sé, yo ya tengo un conocimiento. Pero él dice, el hijo del pastor llega a pensar de que él no es un pecador. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Mis hijos, el hijo mayor, la hija mayor, tuvieron que vivir un proceso. Luego darse en cuenta de su condición pecaminosa y que Dios los levantara. Amén. Ellos fueron, el Señor los rescató. Nosotros como padres siempre estuvimos ahí. Nosotros tuvimos que ver al hijo mayor, a mi hijo Wilson, borracho, llorando, viéndose en una situación difícil. Y en un momento dado venir donde la madre y decirle, yo no sé qué hacer. Y nosotros decirle, hijo, aquí estamos para ayudarte. A la hija también se fue al mundo, pero con ella el proceso fue más corto. Ella también, yo recuerdo muy bien que le dije, hija, Dios te quiere dar una oportunidad. Si tú no obedeces, mucho cuidado. Gracias a Dios, ellos regresaron, volvieron a los caminos del Señor. Mi hijo Wilson ahora es pastor en Santander, Cantabria. Ahora es supervisor de la región. Gloria a Dios. Y mi hija Jessica está con mi yerno llevando la iglesia en Bilbao, la iglesia que nosotros trabajamos por 15 años, ahora ellos están al frente allí. Dios los ha bendecido grandemente, la iglesia ha mostrado un aumento, un crecimiento, ahora está el doble la iglesia que nosotros dejamos. Y para la gloria de Dios, tienen unos preciosos niños, Samuel y Juan Felipe, vienen camino a Santiago. Y estos dos pequeños ya, ellos mismos dicen, yo soy pastor. Ellos mismos dicen, yo soy pastor. Ya tocan instrumentos, sí, la batería más que todo, y están dispuestos. Son niños que ya recibieron el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Entonces es un proceso. El hijo tercero, que se llama Juan Carlos, él sí llegó a la edad de los 18 años y se apartó del Señor. Estamos orando por él. Porque ya está en 35 años. Amén. O sea, ya son prácticamente 17 años apartado de los caminos del Señor, pero seguimos orando por él. Mi hija Carolina, que es la menor, que está en 29 años, no están en nuestra denominación, están con otra iglesia, pero también del nombre de Jesús, y está allí sirviéndole al Señor para la gloria de Dios. Eso es muy importante. Nosotros no estamos aquí por denominaciones. Mientras esté sirviéndole al Señor, para mí está muy bien. Amén. Entonces tenemos en este momento nuestros nietos, que son Samuel y Juan Felipe, y en camino viene Santiago, que son de mi hija Jessica. Tenemos a Daniel, que es de mi hija Carolina, la menor, y mi hijo Juan, como les digo, no está en los caminos del Señor. Él tiene a Gabriel y tiene a Sarita. Esos son los nietos que Dios me ha dado. Amén, gloria a Dios. Yo creo que su testimonio lo van a ver muchas personas. ¿Qué le puedo decir? No solamente aquí en España, sino que en toda Latinoamérica. Yo creo que su testimonio lo van a ver no solamente hermanos, sino que ministros y pastores. Y va a haber una convicción de lo que es la vida de un pastor. Amén. Saliéndome un poquito de su vida, pastor, quisiera abordar el tema de las diferencias que hay en las iglesias de la misma doctrina. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo muy práctico que se vive en Colombia. Hay dos iglesias muy grandes
con doctrina apostólica, pero un logotipo marca la diferencia. Un logotipo te hace más santo. No entiendo, pero yo lo que entiendo es la gravedad de la división que hay entre nosotros mismos. Yo creo, lo escuché abordar este tema en una prédica y me gustaría preguntar y que profundice un poco más en este asunto. Bueno, realmente nosotros debemos entender que la iglesia de Cristo es una sola. Así es. La iglesia de Cristo es una sola. Definitivamente. Nosotros debemos entender de que el Señor viene a levantar una iglesia. No un logotipo. No un logotipo, no una denominación, no una entidad. Dios viene a levantar una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y está compuesto por personas de toda nacionalidad, raza, de toda tribu, de toda lengua, como dice la palabra. Entonces realmente nosotros tenemos que organizarnos. Nosotros como el hombre tiene que organizarse y por eso existen las entidades, por eso existen las denominaciones. Y pues nuestros países han sufrido divisiones en ese sentido, pero inclusive las divisiones a veces son necesarias. ¿Para qué? Para que la iglesia entienda que tiene que crecer. Muchas veces eso ha sido necesario. Ha sido necesario, ¿por qué? Porque muchas veces la iglesia no crece, la iglesia empieza a trabajar internamente cuando Dios nos llamó a alcanzar el mundo. Dios nos llama a alcanzar los perdidos. El trabajo de evangelismo muchas veces se queda quieto, pero nosotros debemos entender que como en el libro de los Hechos se envió una persecución sobre la iglesia que estaba en Jerusalén, y dice que todos fueron dispersos menos los apóstoles que quedaron allí, pero por donde iban, Samaria, por donde iba Felipe, iba predicando el evangelio, todos fueron llevados a distintos lugares. Entonces yo pienso que nosotros debemos entender primero que todo es que somos hijos de Dios, que todos tenemos un solo Señor, que todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Cuando me refiero a esto, me refiero a la iglesia de Cristo, la iglesia del nombre de Jesús. Amén. Nosotros entendemos esto y nosotros debemos saber de que debemos respetarnos como denominaciones diferentes. Pero nosotros no debemos hacer acepción de personas. Nosotros no debemos volvernos sectarios, que es el problema que muchas veces tenemos, que creemos que somos mejores que otros. Nosotros no somos mejores que otros. Amén. Si nosotros todos hemos sido bautizados en el mismo bautismo, si nosotros tenemos el mismo nombre, si tenemos la misma creencia, nosotros somos la iglesia de Cristo. Aleluya. Para mí eso es lo más importante. Para mí todos son hermanos. Yo no hago diferencia con los hermanos. No importa que la iglesia se llame de una forma, que sea la de Colombia, que sea la de Ecuador, que sea la de donde sea. Para mí es la iglesia de Cristo. Amén, gloria a Dios. Para finalizar, pastor, queremos saber un poquito más de su visión. Amén. Gracias al Señor. El Señor lo trajo en el 2004 a Bilbao. Comenzó su ministerio. Aproximadamente entraron en San Sebastián, en Guipúzcoa, en el 2012-2013. Amén. Sí. Se abrió la obra en Sumaya primero. Y posteriormente un local en La Sarteoria, que está cerca a 10 minutos de San Sebastián. Sí. Pero Bilbao como iglesia madre no solamente tiene esto, sino que en la ciudad de Santander hay iglesias, en Pamplona, en Vitoria. ¿Dónde va a terminar esta visión? Bueno, a mí Dios me ha dado una visión, porque lo que le estaba diciendo ahora, muchas veces la gente está en un lugar, trabaja en un lugar y creen que solo es ese lugar. A mí Dios me ha mostrado avanzar, pero Dios me mostró ir a San Sebastián. Todavía no la tenemos abierta. Esa es nuestra visión, San Sebastián. Pero Dios me muestra una visión donde San Sebastián va a ser una iglesia grande. Y desde esta iglesia, mi sueño, mi pensamiento es copar todo el norte de Guipúzcoa. Mi sueño es desde San Sebastián abrir Tolosa, abrir Irún, abrir Hernani, abrir Zumárraga, todas estas poblaciones que hay aquí a nuestro alrededor. Yo pienso, precisamente, la mies es mucha, dice la palabra, los obreros son pocos. Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento es obreros. Yo he tenido un ministerio que es un ministerio discipulador. Amén. El Señor dijo, id a ser discípulos. Sí. Amén.
Nosotros hemos podido levantar varios siervos que están en este momento sirviéndole a Dios en las diferentes localidades. Mi hijo, mi yerno, el discípulo que tenemos en Vitoria, el pastor Carvajal. Pamplona. Pamplona también ha trabajado por nosotros también, aunque la abrió otro pastor. También mi yerno Brian, el esposo de mi hija Carolina, es un discípulo, es un buen elemento que pues no está con nosotros, pero también está sirviéndole al Señor. Entonces, y hemos trabajado aquí, tenemos un discípulo que está preparado para salir a la obra también, que es el hermano Diego. El hermano Diego Tovar está preparado. O sea, ese es nuestro ministerio. Pero ¿qué pasó? Que llega en un momento donde uno se ve que nuestra labor discipuladora se hace necesaria expandirla. Nosotros siempre pensamos que levantamos a alguien y queremos tenerlo ahí, cuidarlo ahí para que nos ayude en la iglesia. No, yo pienso que hay que darle salida. Hay que darle salida, y ahí es donde yo ya empecé a decirle al Señor, Señor, necesitamos más manos para trabajar. Amén. Necesitamos que envíes servidores a este lugar. Y eso es lo que le estamos clamando al Señor. Y el Señor está empezando a enviar a este sector personas ya preparadas, siervos ya preparados. ¿Por qué? Porque la obra se tiene que seguir. Porque Dios me ha mostrado a mí de que nosotros vamos a abrir muchas obras en este lugar de Guipúzcoa.